¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana la coyuntura ha estado marcada por lo que ha venido ocurriendo con el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Luego de haber salido de prisión tras la decisión del Tribunal Constitucional, se ha procedido a una incautación de bienes a la pareja Humala Heredia. El tema que se viene discutiendo es respecto a la legalidad o, en todo caso, a la viabilidad del proceso que se está siguiendo en este momento. La defensa de Ollanta Humala dice que es un exceso. El juez se ha mantenido en su posición, Concepción Carhuancho se ha mantenido en su posición diciendo que está dentro de los cánones establecidos por los códigos correspondientes. Y a nivel político, obviamente, hay una serie de lecturas. Pero vamos a involucrarnos en lo que se refiere al tema judicial, al tema legal, para un poco conocer los detalles respecto a esta situación. Estamos con Ernesto de la Jara, él es abogado, es especialista precisamente en temas de justicia, en temas de administración de justicia, y le damos la bienvenida a Mesa Política. Don Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Sí. Bien, empecemos con lo más reciente, el tema de las incautaciones. Mucho se discute la legalidad, en primer lugar, de la medida que ha tomado Concepción Carhuancho a pedido de la Fiscalía, y en segundo lugar, la legitimidad o la viabilidad, el momento en que se está realizando. ¿Cuál es la lectura en estos dos sentidos, doctor de la Jara? Claro, a ver, dentro de lo que es el marco legal son recursos previstos, están previstos, pero también es parte de la legalidad que estos recursos sean orientados por la proporcionalidad, la racionalidad, la utilidad, el sentido de, es decir, para qué sirven. Y por eso en ese sentido pueden ser absolutamente criticadas. O sea, no es que ha ido, ¿cómo le puedo decir? Podría haber hecho uso de estos recursos, pero no puede decir para qué. ¿No es cierto? No hay proporcionalidad, no hay racionalidad, no hay utilidad, sobre todo porque ya había el embargo de los bienes, ¿no? Eso es lo que argumenta la defensa de los Humala Heredia, ¿no? Que ya había un embargo, el mismo Humala lo dijo esa tarde cuando salió a la prensa, no podemos hacer nada con la casa. Entonces lo que se discute es la viabilidad del tema. ¿Era adecuado? ¿Era el momento? ¿Era necesario? ¿Es proporcional a la situación que están viviendo los Humala Heredia en este momento? Claro, a ver, son objetivos completamente diferentes, ¿no es cierto? El embargo preventivo, porque podría ser embargo ejecutado, pero el preventivo, ¿no es cierto?, es para asegurar el pago de la reparación. En cambio, las incautaciones, primero que tienen que venir de fuentes ilícitas y para impedir que se cometan o que se complementen determinados delitos. Entonces son completamente diferentes. Ahora, en la norma también se dice, en la resolución en donde sustenta el juez Concepción Carhuancho, va por ahí, ¿no? Por el lado de que hay una serie de bienes que ellos han incautado, son fuentes ilícitas, el medio para adquirir, y también normalmente se tiene el temor que puedan ser utilizados para otros fines, que uno puede criticar, y en segundo lugar han habido casos también que con el embargo preventivo aún así se ha podido trasladar a otras personas. Entonces, claro, acá es difícil, pero finalmente si se hace, va a tener una serie de problemas para recuperar el bien. Entonces, claro, podría haber recurrido a este recurso, pero siempre y cuando justifique, y yo creo después de haber leído la resolución, que no se justifica, que no es proporcional, que no es parte de una estrategia determinada. Yo creo que ahí está la crítica que se le puede hacer. Dos puntos que define la defensa de Ollanta Humala y de Nadine Heredia es, uno, que no hay una investigación terminada, que no hay referentes que demuestren la ilegalidad de los fondos con los cuales se adquirió la vivienda, y segundo, que hay un atentado contra la presunción de inocencia de sus defendidos. ¿Esto es así? ¿Se pudo haber hecho esta incautación aún a pesar de que la Fiscalía solamente está teorizando sobre el origen de las fuentes ilícitas para el pago de esta vivienda? Claro, no tiene sustento esta defensa, creo yo, pese a que yo digo que estoy en contra de las incautaciones, pero no tiene sustento. ¿Por qué? Porque se trata de medidas cautelares. Son medidas cautelares que se pueden tomar casi desde el comienzo de las investigaciones preliminares, pero normalmente no se hace sino formalización de las investigaciones por el fiscal. Igual con la prisión preventiva.
O sea, este tipo de medidas, los embargos, las incautaciones son justamente a resultas del proceso. No tiene que haber ya una acusación previa, sino uno supone, por ejemplo, en la prisión preventiva, no hay acusación, pero hay indicios de convicción, que son menos que pruebas, pero más que simplemente, son, perdón, elementos de convicción y son más que los indicios, pero menos que las pruebas. Entonces, sí se puede en esta etapa pedir estas medidas cautelares. No es necesariamente que haya una acusación. Ahora, que debe haber una acusación, debe haber una acusación, pero no es un prerequisito para las medidas cautelares. Es a nivel de el tratamiento que se le ha dado a otros expresidentes, quizá el primer caso que se haya dado a nivel de la historia del derecho de esta incautación de bienes sin una condena y dentro todavía de un proceso de investigación. A ver, no he investigado el asunto, pero yo sí creo, me atrevería a decir que si bien evidentemente deben haber habido incautaciones, nunca he visto la incautación de todos los bienes, incluidos los bienes donde habitan y donde hay menores de edad, y entonces no se toman en cuenta los derechos superiores de los menores de edad. Eso sí, estoy seguro que no ha habido, ¿no? Porque en el caso de Vladimir Montesinos, por ejemplo, ahí sí hubo, él no fue presidente obviamente, pero formó parte de una red de corrupción bastante amplia y a él sí se le incautaron los bienes y todo ese problema, más no a Alberto Fujimori, entiendo. Claro, no a Alberto Fujimori, y claro, Montesinos no era expresidente, ¿no? Era un asesor y donde además estaba evidente todo, ¿no? Ahora, yendo un poco más atrás, el tema de la detención preventiva, de la prisión preventiva, fue necesaria a pesar de que, como señaló Ollanta Humala, ellos se pusieron a derecho, presentaron todos los documentos, entregaron sus pasaportes y se tomó por ahí un par de temas del viaje de una de las hijas de las menores de edad para un viaje de estudio como un asunto de que era el paso previo a escaparse del país. ¿Era necesaria esa prisión preventiva? Algunos abogados y juristas han dicho que es una medida exclusiva, excluyente a la prisión preventiva, que no es necesaria a primer momento. A ver, primero la prisión preventiva también está contemplada en el Código Procesal Penal como una medida absolutamente excepcional. Y en el Perú en general ha habido un abuso para eso. Igual ahí, yo creo que el fiscal tenía el derecho de pedirla y el juez de evaluarla y después de interponer una apelación, el fiscal superior nuevamente sustentarla y la sala de decidir. O sea, estamos dentro del marco de la norma. Lo que uno puede agarrar y decir es, estoy de acuerdo que uno, tiene que haber determinados presupuestos. El primero es que hayan elementos de convicción suficientes que vinculan al imputado. El segundo, que la prognosis de la pena, es decir, que yo calcule que va a ser más de 4 años y en tercer lugar, el riesgo procesal, ¿no es cierto? O sea, que tenga digamos, que haya el peligro de fuga o que haya el peligro de obstaculización. La ley señala además algunos criterios y además hay casaciones también, jurisprudencia, que, digamos, evalúan estas posibilidades. Entonces acá el fiscal consideró que sí, porque el fiscal podría agarrar y decir, yo no voy a pedir la prisión preventiva, basta una comparecencia, o podría haber pedido la comparecencia restrictiva y nada más. Y el juez podría haber dicho, ha pedido la prisión preventiva, pero le doy comparecencia. Acá coincidieron todos, coincidió fiscal provincial, fiscal superior, juez de investigación preparatoria y sala de apelaciones. Ahora, yo estoy en contra. Uno puede criticar, uno puede decir, tiene el derecho de resolver. En segundo lugar, son casos discutibles, no estamos hablando, o sea, decidir si se va a fugar o no se va a fugar, finalmente es bastante subjetivo, pese, como le digo, las normas que establecen más o menos criterios de tomar. Ahora, yo estaba en contra, sobre todo por el requisito del peligro de fuga y de obstaculización de verdad. ¿No? Ahora, mirándolo de manera subjetiva, la gente opina, periodistas también comentan, analistas también señalan que la medida debería ser o es prisión para todos o es prisión para nadie. Incautamos a todos o no incautamos a nadie. Y referente y puntualmente porque se dice, a Humala y Heredia se les está tratando de esta manera y no ocurre lo mismo con Keiko Fujimori, con Alan García, con Castañeda, con Susana Villarán y otros personajes que puedan estar implicados en hechos o denuncias por corrupción. ¿Es tan así o estamos en manos, todos los ciudadanos finalmente, a la discrecionalidad de un juez y de un fiscal? A ver, primero hay que tomar en cuenta que, claro, hay esa impresión, yo también tengo la impresión,
Pero un elemento que hay que tomar en cuenta es que estamos hablando de dos sistemas diferentes. Uno es la Sala Penal Nacional, que es también una especie de sistema especializado anticorrupción, contra el terrorismo, contra los derechos humanos, que está presidida por Inés Villa Bonilla. Y que todo es un sistema. El juez Carguancho pertenece a este sistema. Y a la vez, en el año 2016, a fines, se creó, ¿no es cierto?, por una norma administrativa, se creó el sistema especializado en corrupción de funcionarios, ¿no es cierto? Pero había habido un problema, todo un problema, porque no se han puesto de acuerdo cuáles son delitos van en uno y en otro, al punto que el presidente de la Corte Suprema ha dicho que el Consejo Ejecutivo está trabajando un sistema, una fórmula para unificar los dos, porque ha habido una tensión, un enfrentamiento. Entonces, eso hay que distinguir. Pongamos el doctor Carguancho, pues Carguancho, todos estos fiscales, Vela y todos los que están bajo su coordinación pertenecen a la Sala Penal Nacional. O los fiscales actúan a ese nivel. Bueno, los fiscales no pertenecen a ningún de los son los sistemas. entes independientes. Claro. Ahora, por ejemplo, Hamilton Castro está actuando en el segundo sistema. Entonces son cosas diferentes. En el primer caso solamente pueden ver lo que es la donación de fondos o la entrega de fondos a los partidos de Keiko Fujimori y de Ollanta Humala. En cambio, en el nivel de Hamilton Castro ya están viendo lo que puede ser el pago de coimas, todo. Entonces son dos cosas completamente diferentes. También, por ejemplo, son diferentes en que, si bien Keiko ha sido candidata a la presidencia, nunca ha sido presidente. Si bien ha sido congresista, cuando ha sido congresista, el Congreso no tiene ejecución de gastos. Entonces, habría que tener cuidado. Yo no necesariamente me atrevería a decir eso. Y un último argumento es que todas estas medidas cautelares, como nos encanta decir a los abogados términos difíciles, son personalísimas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los constructores Graña, uno puede tener el nivel de accionista principal, el otro de administrativo, entonces no se puede aplicar los mismos elementos de convicción, los mismos peligros de fuga, varía de un caso a otro. Ahora, hasta ahora no ha habido eso, pero el día de mañana el fiscal evalúa, porque el nuevo modelo procesal, que es el que estamos todos estos casos, es que el fiscal tiene que pedir. Si no hay requerimiento del fiscal, el juez no interviene. Además, el fiscal puede pedir o no puede pedir. No es que el fiscal siempre tenga que pedir, no, es la primera evaluación que hace. Además, todo eso se resuelve en una audiencia, que es otra ventaja de este sistema. Y no es que los fiscales, por último y muy breve, no es que los fiscales más bien se aseguran tener al inculpado o a los inculpados en prisión preventiva, con bienes incautados, como fuera, para evitar que se les caiga el caso. A ver, si fuera así, es incorrecto. No debería ser. Acá la prisión preventiva, la única función que tiene es que se va a realizar el proceso. Es decir, por eso, que no va a haber, que no se va a fugar el imputado, el inculpado, y que no va a alterar las pruebas. No es, como se dice, una pena anticipada, una sanción anticipada, ni siquiera tiene que ver con la gravedad del delito, nada. Es decir, no se va a fugar, no va a variar y por lo tanto me va a frustrar el proceso y va a haber impunidad. Es la única función, es asegurar que se va a realizar el proceso. Nada más. Muy bien, habrá oportunidad entonces de seguir conversando y ver cómo va evolucionando todo este proceso con todos los personajes que están incluidos ahí. Doctor Olajara, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Ya saben, amigos, que pueden encontrar esta entrevista y otros materiales en nuestra página web www.otramirada.pe y que nos encuentran en redes sociales, en Twitter y Facebook como Otra Mirada.